Os presento a Sergio Martínez Mesón, que es graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo su máster en Filosofía de la Historia. Es psicoanalista y actualmente se encuentra haciendo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid que lleva por título El animal en psicoanálisis, otredad, instinto y modernidad. También es psicoanalista de orientación lacaniana por la NUCEP y cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas y también de psicoanálisis. Pues muchas gracias, cuando quieras. Ya está, cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias a la organización por este espacio que es súper importante y también pues a la masiva asistencia que hay ahora mismo debido al horario que tenemos, es la verdad que está agradecido. Y nada, yo vengo con un poco con la idea de mi tesis de investigación, que es el animal en psicoanálisis, otredad, instinto y modernidad, pero que está atravesado, por así decirlo, por una serie de ítems como es el capacitismo, el discurso y el supremacismo de especie, ¿no? Me interesa un poco preguntarnos a lo largo de esta ponencia si el discurso psicoanalítico se puede insertar dentro de la doble tesis de discontinuidad cognitiva que seguramente conozcáis algunos, que es un concepto de la filósofa Katia Faria y que, bueno, pues nos interesa de alguna manera saber si este discurso psicoanalítico, en tanto que psicoanalista, pues se puede insertar en esta doble tesis, ¿no? Para ello voy a comparar pues, textos de Freud y de Lacan para ver si de alguna manera se pueden insertar en este discurso de la modernidad, en esta falacia humanista que propone la filósofa Katia Faria y que paso a describir o definir de forma muy sucinta, ¿no? La filosofía catefaria, como indico, propone esta doble tesis de discontinuidad cognitiva en la que, de alguna manera, propone que el proyecto humanista se sostiene sobre una falacia discursiva basada en una distancia radical que se da entre el animal y lo animal humano, ¿no? ¿En qué se basa? Pues en conceptos tan propios como el logos, ¿no? En su vertiente de la razón o en su vertiente del lenguaje, como vamos a poder ir viendo a continuación. Es importante, de alguna manera, esta distinción, sobre todo, especialmente en la primera premisa de esta doble tesis de discontinuidad cognitiva, que es esta vocación descriptiva que propone Katia Faria y que dice, esta tesis sostiene que existe una discontinuidad cognitiva entre los seres humanos y los demás animales. Por ejemplo, en términos de ciertas capacidades como la racionalidad, el lenguaje complejo o la agencia moral, ¿no? Y es importante porque a continuación, tiene una serie de complicaciones o de resultados para las vidas de los demás animales en la segunda premisa de esta doble tesis de discontinuidad cognitiva, que tiene una vocación normativa, es decir, que nos dice cómo tenemos que comportarnos en base a esta realidad. Y esto que supone que los intereses morales de los individuos de otras especies o los intereses morales de los individuos de la misma especie, pero que no encajan en el canon del humano, como bien ha dicho nuestra compañera al principio, del varón, pues no son tenidos en cuenta o son supeditados a estos primeros, ¿no? Y por lo tanto, pues hay intereses morales que directamente ni existen para ciertos individuos de ciertas especies, ¿no? Nos dice Katia Faria que los seres humanos son superiores a cualquier ser no humano y que debemos actuar en conformidad con esta jerarquía. ¿Cuándo surge la doble tesis de discontinuidad cognitiva? O mejor dicho, ¿cuándo se origina o cuándo de alguna forma se desarrolla o se amplifica o se radicaliza? Pues si bien tenemos precedentes en Aristóteles, que ya existe conforma una distinción radical entre lo humano y el animal, pues como bien también ha dicho la compañera, es Descartes el que de alguna forma, mediante este binomio cuerpo-mente, genera esta distancia radical entre lo humano y lo animal, ¿no? Y bueno, pues asigna el concepto de mente a lo humano, casi divino, podemos decir, y por el otro lado, pues al animal como un objeto de desecho, como un objeto corrupto vinculado al cuerpo, ¿no? Nos dice Descartes, sabiendo cuántos autómatas o máquinas semovientes puede construir la industria humana sin emplear sino poquísimas piezas en comparación de la gran muchedumbre de huesos, músculos, nervios, arterias, venas y demás partes que hay en el cuerpo de un animal, consideren este cuerpo como una máquina que, por ser hechas de manos de Dios, está incomparablemente mejor ordenada y posee movimientos más admirables que ninguna otra de las que puedan inventar los hombres, ¿no? Como bien dijo Angélica Galán en la primera ponencia del lunes,
Ya el propio Descartes mantiene esta dualidad, este animal humano, y se vincula a estas personalidades, estos individuos que se encuentran en los márgenes, como pueden ser los locos o como pueden ser los salvajes, los indígenas, pero también el extranjero, que dirá Derrida, como estas personas que se encuentran en una escala más cercana a lo animal. Nos dirá Descartes, pues es cosa de notar que no hay hombre, por estúpido y embobado que esté, sin exceptuar los locos, que no sea capaz de arreglar un conjunto de varias palabras y componer un discurso que dé a entender sus pensamientos. Y por el contrario, no hay animal, por perfecto y felizmente dotado que sea, que pueda hacer otro tanto, ¿no? Es decir, y aquí tenemos el componente que hemos visto antes de la doble tesis de discontinuidad cognitiva de la compañera Katia Faria, en el cual el logos, entendido como lenguaje, pues es la condición de posibilidad para poder acceder a la especie elegida o la especie humana, ¿no? Pues bien, hay que indicar que Bill Rose, en El sueño del perro salvaje, nos indica que efectivamente el sujeto de la modernidad, o es decir, lo humano, ha sido construido en base a todo lo que esas actitudes o esas capacidades los individuos de otras especies no tienen. Y por lo tanto yo lo he denominado al animal como la falta de lo humano, ¿no? Hay que indicar que Bill Rose nos dice, el pensamiento occidental acerca de la diferencia entre humanos y animales ha activado nuestro carácter único, es decir, nuestro carácter superior. Un carácter definido por todo lo que ellos, los otros, no hacen. Nosotros prevemos la muerte, ellos no, por lo que mueren sin relevancia. Nosotros tenemos propiciación, ellos no, por lo que se limitan a existir. Nosotros pensamos, ellos se guían por el instinto. Nosotros tenemos logos, de nuevo el logos, ellos no. La idea de que somos únicos a causa de lo que no nos falta, ¿no? Vale, entonces, acabada esta primera fase sobre lo que es la doble tesis de continuidad cognitiva, que a lo mejor algunos de vosotros, algunos, conocéis, pues vamos a preguntarnos si efectivamente tenemos dos preguntas que hacer, que son muy relevantes. La primera es si el discurso psicoanalítico, en tanto que producto de la modernidad, se engarza en esta doble tesis de discontinuidad cognitiva. Y la segunda de ellas, que puede parecer más irrelevante, es exactamente qué extraña síntoma tienen los cineastas italianos con el baile y que podemos de alguna manera desarrollar luego posteriormente si tenemos más tiempo, ¿vale? Entonces, como la ponencia se llama Modernidad y Psicoanálisis, el animal en psicoanálisis y la modernidad, vamos a adentrarnos en esta primera para poder contestarla, ¿vale? Si recogemos la idea de Heidegger a través de Jorge Alemán y Sergio Larrera, que son dos psicoanalistas bastante importantes, nos dice que para Heidegger denomina la modernidad como una suerte de filosofía de la subjetividad, ¿no? Y desde esta perspectiva el psicoanálisis es el último capítulo de una filosofía del sujeto metafísico. Entonces, de alguna manera ya pues tenemos la solución. Es decir, el discurso psicoanalítico, en tanto que es el último capítulo de la conformación de una sucesión de sujetos, pues podemos decir que el discurso psicoanalítico efectivamente se encuentra dentro de la modernidad y, por lo tanto, mantiene esa falacia discursiva de la doble tesis de discontinuidad cognitiva. Y aquí podríamos acabar la ponencia y dedicarnos el resto del tiempo a hablar sobre el síntoma del baile de los cineastas italianos. Ahora bien, nos encontramos con que el propio Jorge Alemán nos alerta de que tengamos bastante cuidado. Gracias. Que tengamos bastante cuidado. ¿Por qué? Pues porque una visión un poquito más en profundidad nos indica que una lectura de Freud nos permite aseverar lo siguiente. Si bien el psicoanálisis es una emergencia de la modernidad tardía, a su vez no lo fue para prolongar su tradición. No fue uno de sus relatos. No vino a completar ni las esperanzas de emancipación que surgen de la Ilustración, ni la realización de la razón presente en el pensamiento alemán. Leer atentamente El malestar de la cultura de Freud o Kant con Sade de Lacan hace posible afrontar el psicoanálisis como aquello que no anda en los ideales de la modernidad. El psicoanálisis es, en consecuencia, un síntoma de la modernidad que insiste en que es en el sinsentido cuando el inconsciente está en su elemento. Entonces podemos decir, vale, el psicoanálisis, el discurso psicoanalítico, de alguna manera, efectivamente es un producto de la modernidad, pero lo que viene a señalar precisamente es que hay algo en el sujeto de la modernidad, en el sujeto de la ciencia, en la subjetividad filosófica que no anda y, por lo tanto, de alguna manera se inserta en la doble tesis de discontinuidad cognitiva, pero de alguna manera se aleja de ella o nos pone en alerta de que hay algo que no funciona. Bien, entonces, bueno, podemos decir, si esto es así, que el psicoanálisis se inserta en la doble tesis de discontinuidad cognitiva, pero alertándonos de ello. ¿Esto es así?
Bueno, como no tenemos las cosas claras, yo creo que lo que debemos de ir es a los propios textos canónicos. Y para empezar, pues debemos mirar si Freud introduce o no su discurso psicoanalítico en la doble tesis de discontinuidad cognitiva. Freud, de alguna forma, construye un proceso evolutivo que va desde lo animal hasta lo humano, entendido como lo neurótico, que ha realizado el Edipo y que, por lo tanto, consigue embridar sus instintos pulsionales animales y los consigue, mediante el Edipo, constreñir o civilizar, ¿no? Por lo tanto, y además, por ejemplo, el infant, el niño, estaría más cerca del animal que el propio humano, ¿no? Entonces nos dice el propio Freud: el arte supone la sublimación del animal humano tras pasar por el mito del Edipo o castración. En sí es una desviación producida por el baño de cultura de las pulsiones mortificantes que van más allá del principio del placer. Así que podemos decir, pues sí, efectivamente, el discurso psicoanalítico se inserta en la doble tesis de discontinuidad cognitiva en tanto que mantiene una distancia radical entre lo humano y lo animal. Y podríamos dedicar el resto del tiempo a hablar sobre el síntoma de los cineastas italianos con el baile. Pero cabe la posibilidad de que igual Lacan, que es el sucesor de Freud, sí que haya deconstruido todo el discurso psicoanalítico y, por lo tanto, podamos ver si este discurso psicoanalítico se inserta o no. Pero antes de ello, vamos a comprobar cómo Kafka, de alguna manera, utilizando el superyo freudiano, inserta el discurso psicoanalítico en un relato suyo, indicando que es el simio, ¿no?, el que tiene que dar cuenta de cómo, mediante su castración, ha abandonado su animalidad. Me dice este simio a un tribunal humano: no vacilé, me dije. Pon todas tus fuerzas para entrar en el espectáculo de variedades. Esa es la salida. El parque zoológico solo es una nueva jaula. Si te metes en él, estás perdido. Y yo aprendía, señores míos, se aprende cuando es necesario, se aprende cuando se quiere una salida, se aprende sin reticencia. Uno se vigila, y aquí está la instancia psíquica del superyo, a sí mismo con el látigo. Uno se tritura a sí mismo ante la menor resistencia. La naturaleza simiesca saltó de fuera de mí y se dejó rodando. Como vengo diciendo, Lacan, de alguna manera, puede o no sostener esta distancia radical entre lo humano y el animal. Pues el caso es que Lacan no solo no la sostiene, sino que la agranda, indicando que la distancia radical entre el humano y el animal viene a ser la capacidad de lo humano de estar atravesado por el lenguaje. Y esto tiene como resultado pues una sexualidad completamente fetichizada que de alguna manera hace que el algoritmo biológico y el algoritmo del lenguaje no encajen totalmente y que el humano permanezca en lo que Lacan llama la no relación sexual, ¿no? Así dice Lacan: lo esencial de lo que dijo Freud es que es una especie que tiene palabras a su disposición. Existe la mayor relación entre el uso de las palabras y la sexualidad que reina en esa especie. La sexualidad está enteramente capturada en esas palabras. Ese es el paso esencial que dio Freud. Es mucho más importante que saber lo que quiere o no quiere decir el inconsciente. Freud puso el acento en ese hecho. El propio simio, el propio mono de Kafka, viene de alguna manera a corroborar esta distancia radical y que la capacidad del lenguaje es la condición de posibilidad para saltar a la especie elegida, es decir, a la especie humana, y colocarse, por así decirlo, en el cenit de la doble tesis de discontinuidad cognitiva. Nos dice Kafka, precisamente: la renuncia a toda tozudez fue el primer mandamiento que me impuse. Yo, mono libre, acepté ese yugo. Grité lacónicamente y bien alto: hola, expresando con voz humana. Con ese grito salté a la comunidad de los hombres y sus ecos. Es verdad que no hemos podido tener mucho tiempo para hablar de los síntomas de los cineastas italianos, pero sí que podemos decir que efectivamente el discurso psicoanalítico se inserta claramente en la doble tesis de discontinuidad cognitiva. Ahora bien, voy a utilizar mi último minuto, ya para acabar, en indicar que Lacan es bastante honesto y en los últimos momentos de su enseñanza dejó abierto este binomio y lo flexibilizó bastante, indicando que el animal puede tener goce. Y como todo el mundo sabe dentro del discurso psicoanalítico, el goce es producto del encuentro entre el cuerpo y el significante. Por lo tanto, el animal tiene acceso al lenguaje, nos dirá Lacan. De tal modo que a partir de ahí, la voz, si así puedo decirlo, la voz es libre de ser otra cosa que no sea sustancia. Muy bien, pero al introducir la tercera intento trazar otro dibujo. La onomatopeya que se me ocurrió de una manera un poco personal me es favorable. Toquemos madera, me es favorable porque el ronroneo es sin duda alguna el goce del gato.
Así que, en principio, el discurso psicoanalítico se inserta en la doble tesis de discontinuidad cognitiva, pero está abierto a reconsiderar sus propias premisas y sus propios principios. Y, por lo tanto, bueno, pues aquí acabaría mi ponencia y luego, pues en las preguntas podemos seguir hablando del tema. Muchas gracias.